Hola, este vídeo es un pequeño resumen de la filosofía antigua. La filosofía surge en las Islas Jónicas, Grecia, en el siglo VI a.C. Esta etapa se llama periodo arcaico. El máximo esplendor lo alcanza en el siglo V, el periodo clásico, y la etapa de decadencia se conoce como periodo helenístico o siglo IV a.C. En este mapa puedes ver los nombres de los filósofos más significativos de este periodo según las distintas etapas. Los presocráticos fueron los primeros filósofos. Vamos a conocer algunos de ellos. Los presocráticos se interesaron por el continuo movimiento de la naturaleza, el continuo cambio o devenir, y por el elemento que dio origen a la vida, o arjé. Entre los presocráticos destacan, por ejemplo, Tales de Mileto, Pitágoras, Empédocles o Demócrito. Sobre ellos te propondré una actividad más adelante. Otros presocráticos que tuvieron una influencia posterior en autores como Platón son Heráclito y Parménides. Aquí te dejo dos citas célebres de cada uno. La de Heráclito: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, donde recalca el continuo cambio y devenir de la naturaleza, mientras que Parménides insiste en que pese a todo hay un sustrato inmutable, el ser. Hacemos un alto en la exposición para que anotes en tu cuaderno 3 cuestiones y las resuelvas. ¿Cuáles son los 4 elementos básicos que propone Empédocles? ¿Qué aportaron Tales, Pitágoras y Demócritos a la ciencia? ¿Y qué ejemplos puedes aportar del continuo devenir de la naturaleza o la esencia inmutable? En el periodo clásico entramos en el giro antropológico dentro de la filosofía porque se introducen nuevos temas como por ejemplo la educación, la ética, cuestiones relacionadas con el concepto de verdad, bien, justicia. Para Sócrates son valores universales, mientras que para los sofistas son cuestiones muy relativas que dependen de cada cultura y el punto de vista de cada uno. Aquí te dejo una cita de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. El discípulo más importante de Sócrates fue Platón. A ver si adivinas cuál de los dos filósofos de la imagen es, con las pistas que te voy a dar. Fue el primero en crear una academia muy parecida a lo que hoy serían las universidades. Muy conocido su famoso mito de la caverna, en el que explica los grados del conocimiento. Estaba muy interesado en el mundo de las ideas y tenía un proyecto de modelo de Estado justo, ¿no?, que quiso llevar a la práctica, pero lamentablemente fracasó y fue vendido como esclavo. Bueno, a continuación pues tienes a Aristóteles, que fue el discípulo más importante de Platón. También tuvo su propia centro de estudios que se llamó el Liceo, y al contrario que su maestro estaba muchísimo más interesado en lo que es el mundo sensible, el que captamos a través de los sentidos. Fue el primer biólogo de la historia que clasificó las especies y también clasificó todos los conocimientos en distintas ciencias. También debemos a Aristóteles pues una ética para la vida feliz. Si ya te cansan tantos filósofos y te estás preguntando si no hay ninguna autora de la filosofía antigua, espérate al final del vídeo. Y entramos en el último periodo de la cultura griega, que se inicia con la muerte de Alejandro Magno, a quien ves en imagen recibiendo clase de su maestro Aristóteles. En el periodo helenístico, siglo IV a.C., la filosofía proporciona recomendaciones para una vida feliz, lo que en griego llamaban ataraxia. Hay 3 grandes escuelas, cada una ofrece una receta diferente. Por un lado están los estoicos, con su representante Séneca, que ofrecen como recomendación la paciencia estoica. Sin embargo, los epicureístas consideran que el secreto para una vida feliz es disfrutar de los placeres de la vida, lo que se llama hedonismo. Y por último tenemos el escepticismo, representado por Rondelis, que propone la incredulidad o suspender todo juicio, es decir, toda opinión comprometida. Y para terminar, una cita de Hipatia de Alejandría, la filósofa más importante de la antigüedad. La cita dice así: conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Bueno, y hasta aquí este repaso por la filosofía antigua.